En vivo y en directo, todo lo que tenés que saber de la reforma laboral. Consultorio en vivo. Bueno, y ya ayer dábamos un adelanto, hoy se está organizando sesiones extraordinarias. ¿Para cuándo, Lore? Bueno, las sesiones extraordinarias van a ser una vez que terminen las ordinarias. 30 de noviembre es la fecha de finalización de las sesiones ordinarias habitualmente en el Congreso de Argentina y a partir del 1 de diciembre ya se pueden habilitar, es decir, que una vez que salga firmado ese decreto para la extensión en extraordinarias, tendremos las fechas certeras. Ahora, los preparativos se están llevando adelante. Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, ha dicho que ya se está negociando y que no solamente habrá un proyecto de ley sobre reforma laboral, sino que se va a habilitar para que haya otros proyectos de la oposición. ¿Te parece escuchar al titular de la Cámara de Diputados? Dale. Dale, a ver qué decía Martín Menem. En los temas que tenemos pendientes, que es la reforma laboral y la reforma tributaria, hay un amplio consenso como para poder avanzar. Si Dios quiere, obviamente va a ser materia de discusión como el presupuesto, pero entiendo que vamos a llegar a números, más algunos de las provincias, más lo que es Provincias Unidas, que también tiene ahí un numerito de diputados. Interesante, ¿no? Porque menos de tal vez de lo que esperaban, pero entiendo que nos vamos a poner de acuerdo. Sí, ¿no? Ahora, empieza un momento de consenso y diálogo más fuerte que el anterior periodo de los 2 años. Yo creo que este resultado nos ha dado más fuerza para seguir trabajando. Siempre se trabajó buscando el diálogo y el consenso en la Cámara de Diputados. El tema es que, yo ya lo he hablado alguna vez contigo y en algunos otros medios, el año electoral, el tipo que te apoyó, y si no está dentro de tu espacio, te deja de apoyar porque se tiene que diferenciar, o sea, entran a jugar la carrera personal, el ego personal y no el interés general. Entonces, tipos que nos habían acompañado, tipos, le digo, no, sin descalificar, con todo respeto, que el año pasado te sostuvieron un veto en un tema, el año siguiente el mismo veto no lo sostuvieron. Bueno, estos son un poco los avances que se vienen. Ya está con nosotros Mariela Pisano para poder entender qué es lo que se puede llegar a presentar como proyecto. ¿Qué datos se tiene? ¿Qué información se tiene de este proyecto de ley de la reforma laboral? ¿Cómo está, Mariela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen Buen día. día. Bueno, a ver, te comento un poquito. Empiezo a comentarte un poquito. Dale, contame. Bueno, ¿Con qué nos vamos a encontrar? A ver, van por el segundo round para los trabajadores y trabajadoras del país. Vamos a contar un poquito cuál es la idea de lo que dice el gobierno, es la modernización de las relaciones laborales. Y en realidad, más que modernización, vamos a retrotraernos a la prehistoria del derecho laboral, porque justamente quieren volver a la falta de jornada limitada, o sea, la falta de salario digno, de acuerdo, y igualmente también, igual tarea por igual remuneración. El gobierno no tenemos el proyecto definitivo, pero el gobierno está hablando y apuntando más que nada a dos características importantes del contrato laboral, que es el salario y la jornada laboral. ¿Qué pasa? En los contratos laborales, la realidad es que justamente no es un contrato como cualquier otro, es algo que tal vez el gobierno no lo tiene en cuenta. Hay una diferencia en el poder de cada parte, por eso existen los sindicatos, o en algún momento empezaron a movilizarse los trabajadores para poder hacer un poco frente al poder del capital o del empleador. Entonces, lo que se plantea en esta reforma es una... Mira, tenemos algunas placas, ¿las compartimos? dale, ¿Te parece, Mariela? La primera, Dice... todo lo que tiene que ver con alguno de los cambios, perdón, incremento salarial por productividad. Esto ya adelantábamos algo ayer, ¿no? Sí. Este es uno de los nuevos ítems. Indemnizaciones en cuotas, hasta 12 cuotas. 12 cuotas. La empresa negocia salarios con el sindicato, sustituye el pago de horas extras, es decir, que te van a hacer laburar, si llegás de mutuo acuerdo con la empresa, laburar además de las 8 horas otras 4, esas horas después no vienen en el recibo de sueldo pagas como horas extras, sino que acordarás con la empresa cómo te devuelven ese favor que hiciste por la empresa. Beneficios fiscales para pymes. Estos son algunos de los ítems, ¿no? Mariela, Sí. a ver, dame una descripción. A ver, respecto al primero, Sí. bueno, hay que esperar la letra chica, ¿no? Pero ¿a qué se refieren con productividad? Es el problema, ¿no? Porque hay algunos puestos laborales que hay que ver si se están
hablando de la productividad de la empresa y si la empresa va a estar dispuesta a mostrar la productividad que tiene Claro. y los ingresos que tiene, porque ahí obviamente sería como compartir las ganancias con los trabajadores. Cosa pero que hay no ver pasa si está- habitualmente, Cosa ¿no? que Claro. no pasa, pero obviamente también está en el artículo 14 bis que nunca se reglamentó, que es la participación en las ganancias. Y por ejemplo, Mariela. una empleada administrativa no produce, tal Claro. vez hace un trabajo y no es una producción. ¿Y cómo se va a evaluar en ese caso? Eso te iba a preguntar, Mariela, digo, más allá de que no conocemos la letra chica y que hay alguna cantidad de cosas un poco raras, como que los recibos de sueldo por ahí no van a estar y te van a poder pagar en efectivo, cosas muy raras, pero digo, en esto de la productividad, ¿quién pone la vara? O sea, ¿dónde está el parámetro para decir si fuiste o no fuiste productivo? ¿Quién va a decidir eso? Exactamente. Bueno, eso hay que ver, obviamente, cuando tengan esta posibilidad de presentar este proyecto último, porque tenemos todo muy todavía en el aire, pero hay que ver ahí justamente qué se va a tener en cuenta, si la productividad de la empresa, el tamaño de la cantidad de trabajadores, y obviamente los que hacen los convenios es marcar un piso mínimo para cualquier trabajador que tenga un salario mínimo reconocido por un convenio, por la actividad que hace. Si justamente la actividad que hace no genera productividad, por ejemplo, un empleado administrativo que está sentado o un telemarketer y demás, no tiene una producción concreta. Entonces ahí va a ser complicado definirlo, porque muchos trabajadores tal vez no produzcan, Sí. entonces no ganen lo mismo que en otra empresa que tenga las mismas características. Mientras vamos cambiando la placa con más información, hay dos ítems muy importantes para el empresario, ¿no? La condonación del 70% de la deuda por aportes y contribuciones patronales. Es decir, hay empresas que no te hacen los aportes, te lo descuentan, pero no lo hacen los aportes y vos cuando vas a averiguar no están. No están, ¿no? exacto. Entonces, en esta nueva reforma laboral se va a perdonar el 70% justamente de la deuda de aportes y contribuciones. Será del 90% para micro, pequeñas empresas y del 80% para las medianas. Y atención con esto, eliminación del registro de empleadores con sanciones laborales. Bueno, eso ya era antiguo. Sí. ¿Te acordás en el decreto 70-2023 y ya esto se había sancionado? Ya estamos en una situación de precariedad laboral, de flexibilización laboral. Ya estamos, hoy por hoy los sindicatos justamente con las empresas negociaron, recordamos que los convenios colectivos de aumento de salario fueron Está de bien, un 1%. pero yo te pregunto lo siguiente, Mariela. Teniendo en cuenta lo que mi compañero está diciendo, ¿qué beneficio se saca? Porque si van a condonar la deuda de las empresas, Sí. seguramente va a haber empresas que no pudieron hacerlo y están en una situación económica difícil y pueden ponerse en una situación más difícil económica si es que finalmente terminan pagando esa indemnización o esa deuda que tienen. Ahora, del otro lado, yo que soy mal pensada y que conozco el accionar de los argentinos generalmente, Sí. van a tratar de sacar ventaja y van a decir, ¿para qué le voy a pagar los aportes si después me condonan el 70%? Es que en Chicos, realidad- por favor. Es que en realidad todas las reformas y todos los beneficios están plasmados netamente con los empresarios y las empresas. No hay ningún beneficio, aunque desde el gobierno dicen que va a generar dignidad laboral, modernización, mejora en los contratos. No hay un solo artículo que yo vea modernización, que vea mejora en los contratos para los trabajadores y que vea una mejora en las condiciones laborales. Ninguno tiene modernización, que es lo que están planteando, y dignidad para el trabajador. Mira, No tenemos veo, otra no lo veo. prueba también. A Y ver, obviamente inconstitucionalidades, ¿no? previsional dice, haber proporcional a los aportes, asistencia básica universal similar a la PUAM, prestación de retiro proporcional, unificación de regímenes jubilatorios. Esta sería la tercera, ¿no? Esta ¿Ya es que la leímos? reforma previsional. Esto es la Claro. reforma que se llevaría adelante después de hacer la reforma laboral y la Tributaria. tributaria, exactamente. O sea, las dos primeras, la primera la laboral, después vendrá la Entra en tributaria el y por último la paquete de previsional. diciembre, en las extraordinarias, ¿entraría la previsional? Yo creo que la previsional no va a entrar en el No paquete va a de entrar. diciembre. Es No. un gesto a los gobernadores, a la Sí. negociación que Sí. llama el presidente. Que además Ok. mañana tiene una reunión importante. Muy importante, 15 gobernadores Sí. que van a ir a escuchar y a... Bueno. ¿Qué más? Dame la otra plaquita, dame la otra. A ver. Y la La impositiva. impositiva es la otra. Reducción de la cantidad de impuestos, baja de impuestos a las ganancias y creación de IVA provincial. Bueno, interesante. Acá yo escuchaba a Sturzenegger y me pintaba
que la nueva reforma laboral es la solución a los inconvenientes de los trabajadores argentinos, los que están en blanco, los que facturan y los que están en negro fundamentalmente, ¿no? Pero escucho profesionales como Mariela y dicen, mirá, de modernización no hay absolutamente nada claro. y de beneficio real para los trabajadores mucho menos. Así que esperamos tu consulta. Por ejemplo, no sé si tenemos alguna. ¿Tenemos alguna, Mariela? Sí, tenemos dale. acá una pregunta, ¿no? Que nos pregunta, mi marido fue despedido y la indemnización la quieren pagar en cuotas. ¿Es legal ahora eso? No, todavía no es legal. Aparte de las indemnizaciones, es la sentencia judicial. Ya desde el ya vienen los trabajadores con 4 o 5 años de juicio, con suerte algunos más, y es una obligación que tiene que ejecutarse en el momento que la sentencia sale, si es que obviamente salió positiva. No pueden pagar es como decir ahora 12, ¿no? Como si fuera un beneficio de tarjeta de crédito para el empleador, que desde el vamos ya tuvo un juicio, ya tuvo un incumplimiento. El empleador tuvo que esperar años para llegar a una sentencia. Perdón, hace un punto ahí, ahora... porque es interesante, esto lo planteábamos ayer. No es que hay una desvinculación del trabajador con la empresa, se arregla la indemnización y a partir del mes siguiente o 2 meses se pagan 12 cuotas. No. Hay un proceso judicial Exacto. que en el medio lleva 1, 2, 3, 4 años según la justicia argentina, o cómo te quiere hacer sufrir el empleador, o hasta dónde tenga espalda el empleado de resistir, y después el proceso de 12 cuotas, que puede terminar en empezar a cobrar a partir del 5.º año y terminar de cobrarlo en el 6.º. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, y perdón. Digo, y es gravísimo. Claro, y déjame decir que hay una cuestión también dentro de estos ítems que tienen que ver con las actualizaciones en función de la inflación. Digo, recordemos que Obviamente. tenés 5 años de espera, más las 12 cuotas, que sería un 6.º año, más o menos, aproximadamente, los juicios laborales tardan eso. ¿Y en qué va a ser? ¿En pesos? ¿Se va a actualizar cómo? Porque también hay una cuestión de que ya no te va a servir para nada prácticamente. Está evaluada la actualización encima en un 3% anual con el IPC, que el IPC, bueno, también sabemos que es medio dibujado. Estamos hablando de 12 cuotas de pago de sentencias judiciales, no de un acuerdo laboral previo a un juicio. Así como decían, o sea, en realidad esto es una sentencia judicial ya que tiene que ejecutarse en el momento. No puedes decir, bueno, ahora, igualmente esto yo creo que ningún juez, porque esto lo tiene que pedir el empleador vencido, ¿no? Claro. O el que perdió el juicio. Ningún juez creo que lo dé esto de las 12 cuotas ni de casualidad. Pero ¿Mensajitos? Sí, nos estamos recibiendo sus consultas al 11 61 76 56 92 y acá preguntan, ¿afecta al empleador textil ese que te hace laburar 12 horas y paga 20.000 el día con casi 40 empleados en negro? Claro. Bueno, ya desde el vamos, las relaciones laborales ya están así. O sea, muchos trabajadores, algunos como tienen beneficios, también tienen estos perjuicios de trabajar 12 horas en negro, 12 horas sin registro, y en realidad quieren legalizar eso en vez de beneficiar al trabajador con una jornada. El mundo está yendo por una jornada reducida, o sea, en realidad por 35 horas, por 40 horas semanales. 6 horas y en este país, que siempre fue un país pro trabajador, digamos, que defendimos el derecho laboral, ahora quieren retrotraer todo, no te diría a poco tiempo, al siglo XIX directamente, donde no había jornada limitada. El tema acá no hacemos nada y lo único que aumenta es el empleo negro. Eso habría que ver. A propósito de esto, ¿la informalidad se resuelve con una nueva reforma laboral? Ya hay una nueva reforma laboral y ya hubo una reforma laboral y ya se sacaron las multas por trabajo sin registro. Hoy por hoy tenemos mucha más trabajo sin registro, desde la ley base con la eliminación de las multas, que hoy. Imagínate si encima ahora vienen con una reforma mucho más fuerte, obviamente en el Congreso van a tener más fuerza, pero bueno, obviamente... Esto tal vez muchos trabajadores no querían. Una consulta que tiene que ¿consulta? ver con... Porque una consulta no es de alguien, pero sí tiene que ver con un artículo. Hay gente que nos está mirando, trabajadores de la SKF. Sí, bueno. Levantó la planta, histórica en la afuera. Argentina, en zona norte, levantó la planta, Todos 150 trabajadores afuera. Fueron a laburar hoy y se encontraron que estaba cerrado y dijo, no estamos más en Argentina. Una planta de repuestos. Una planta de SKF histórica en la Argentina. Histórica, dejó el país. Digo, porque algunos hablan de lluvia de inversiones y lo que estamos viendo es que muchos se van todavía. Dale, totalmente. Dale. Estaba viendo que el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo se reforma a partir de este proyecto, diciendo algo así como formas de pago, prestaciones complementarias. Dice, el salario debe ser satisfecho en dinero, especie, habitación, alimentos o mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias. Sí. Digo, ¿pueden decirte no te voy a pagar dinero y te voy a pagar en especies, por ejemplo? Bueno, hay que ver ¿Se el habilita proyecto. esto? Hay que ver el proyecto último que saquen o el definitivo que saquen, porque en realidad eso ya está en la ley actual, no hay una modificación ahí.
pero sí están pensando en pagar el salario como era antiguamente en los años 90, con un ticket canasta, con una compensación, Sí. darte un beneficio para que compres alimentos, o sea, sí, están pensando, eso habría que ver cómo queda, pero en realidad el pago en especie también existe hoy por hoy en la ley, estaba. A ver. No es una modificación en ese proyecto, ¿no? Más mensajes, a ver. Sí, dice, buen día, soy monotributista. ¿En qué me perjudica la reforma laboral? Tengo 22 años de antigüedad. Bueno, en realidad ya estás perjudicado porque al ser monotributista estás sin registración correcta, porque generalmente el monotributo se usa como una forma, que esto en realidad también lo están queriendo implementar. Bueno, por lo menos estás como monotributista y tenés un aporte. En realidad es un engaño laboral porque el monotributista es un trabajador independiente. Ya desde el vamos... Vos decís que eso ya pasa en la Argentina. Ya pasa. Imagínate con... Fue sarcasmo, fue sarcasmo. Sí, ya pasa hace muchos años, imagínate con las normas laborales actuales, imagínate con un beneficio mayor al empleador, con mayor posibilidad de manejo de un vínculo laboral con el trabajador. A ver, más consultas, Ama. Sí, dice, buen día, tengo 55 años. Hace 3 años quedé afuera de la empresa. Con la empresa llegué a un acuerdo, ponele, y después hice juicio a la ART. Ahora con este cambio de reformas, ¿también me pueden pagar en cuotas? Bueno, si hacen un juicio, sí, tal vez en un futuro el empleador pueda pedir el pago de la sentencia en cuotas. A mí me parece una locura. Más allá de que sea una locura, todas estas normativas que quieren implementar como modernización son todas en contra de la Constitución Nacional, o sea, del artículo 14 bis. Así que todas van a ser inconstitucionales y se van a poder reclamar y plantear, obviamente. Pero esto va a depender después de la justicia, ¿no? Obviamente todo Hay un en el proceso. medio. ¿Todo Hay lo un que proceso. estamos viendo como reforma? No, eso es lo que te estoy diciendo, Ana, es todo inconstitucional porque, a ver, igual remuneración por igual tarea. Ya vamos, cuando hablamos de salarios variables, estás viendo a quién le vas a pagar más y a quién le vas a pagar menos por una productividad en el mismo, tal vez en la misma área laboral o en la misma empresa. Así que vamos ya está mal. La Imagínate el tema pregunta que género, muchos ¿no? se hacen... Jornada limitada. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué reacción tuvo la CGT? ¿O qué reacción podrá tener? Y entonces, Lore... ¿Tuvo reacción? Bueno, perdón, ahí tenemos, a Hay que ver, esperar. salió a hablar Daer ayer sí. y dijo, si Se eso va a ir en despertó de contra la de los... siesta, Daer, Sí, dijo... se despertó y dijo, se a ver, ¿qué estresó así, pasó? dijo, a Miró, googleó y encontró que la reforma laboral podía ser contra Claro. los trabajadores. Sí. Dijo, si va a ir en contra de los trabajadores, no vamos a acompañarla, vamos a rechazarla, Ajá. etcétera. Como quien sale a decir algo, porque obviamente se sintió obligado a hacerlo. Ahora, recordemos que esta reforma laboral, o por lo menos parte de este proyecto, tiene un previo acuerdo con la CGT cuando se juntaron a dialogar con el gobierno y acordaron sacar la reforma laboral de la Ley de Bases 1, la primera que se estaba discutiendo. Entonces, ojo con qué fue lo que Sí. se acordó y qué fue lo que no de Y este proyecto aprobaron- de ley de reforma Y laboral. aprobaron sacar todo lo que eran los aportes voluntarios, Sí. y aprobaron no tocarle los aportes de las obras, De las obras sociales. sociales. Entonces digo, y atención hubo con muchas eso. cosas que acordaron, Lore. ¿Qué concedió la CGT para que este proyecto de ley se redactara de esta manera? ¿Y qué van a hacer ahora cuando todos conocemos el contenido y vamos a conocer más en profundidad el contenido y la gente diga, che, pará, no me estás ayudando, no me estás acompañando en esta, ¿no? Mensajitos, dale. Sí, acá Cristian pregunta, Cristian. cuento actualmente con 20 años en blanco de servicio en la empresa. ¿La reforma me alcanza al 100% o aplica solo a nuevas contrataciones? No, la reforma siempre se va a aplicar desde el momento que se sancione para las relaciones laborales nuevas que empiecen a partir de la reforma que es vigente, ¿no? Obviamente. Así que, bueno, faltaría que salga la ley, después de que esté vigente la ley, se aplicaría a las nuevas relaciones laborales. El salario dinámico no es que todos van a cobrar o todos tendrán una base a la hora de recibir el sueldo y después la empresa dará un premio por efectividad, sino Sí. que el salario dinámico es por productividad, cada uno cobra lo que produce en beneficio en pos de la empresa. Claro, ¿Se ahí entiende? por eso te digo, se estaría rompiendo lo que es igualdad de tarea por igual salario por igual tarea. En realidad el salario dinámico hablan de una base, ¿no? Tienen como una base que en realidad... Es decir, si mañana nosotros medimos 0,1, estamos frito con Ana. Claro, pero si tu compañero pido, por favor, no, es así. claro, si tu compañero mide Si- mucho más, le Si van a es por pagar el doble. productividad, el que Ima- mide Claro. va a Imagínate cobrar el doble. conflicto que va a generar también Claro. entre los compañeros. Compañero de trabajo. Bueno, desde luego no es correcto. Pero aparte también imagínate que están hablando de la negociación de los salarios entre las empresas, o sea, dentro de la misma empresa. Sí. O sea, no quieren que negocien
más el sindicato con las cámaras empresariales como una base. Entonces, esa base, ¿quién te la va a marcar? ¿Te la va a marcar tu propio jefe? ¿Te vas a sentar en un escritorio con tu jefe? Esto que estás marcando vos sería el fin de la ultraactividad. Eso es otra cosa. ¿Es otra cosa? Esa parte. Perfecto. No, esto de los salarios variables. Suponete que el empleador te dice, mira, vos me rendiste menos este mes. Entonces vos te sentás a hablar y le decís, no, pero yo quiero cobrar por lo menos esto, que es lo mínimo que me garantizaba el convenio. Sí. Y no, pero la negociación ahora es conmigo, que es con mi propia, con la propia empresa. Entonces te va a pagar lo que quiere. Claro. Básicamente está legalizando la baja de salarios a gusto y piacere del empleador. Voy digamos. pidiendo el móvil otra vez. Sí, Voy no, pidiendo el móvil en la calle otra estaba vez. pensando también en el tema de algo que venimos hablando hace tanto tiempo, que es la brecha de género. Imagínense qué lugar vamos a tener para hablar de la brecha de género. Misma tarea, misma remuneración, que es abismal la diferencia que hay entre hombres y mujeres, si además ahora ni siquiera se va a diferenciar entre hombres y hombres, digo, Claro. ¿no? Digo, No, va a es ser un sentarte, retroceso, la idea claramente. es sentarte a negociar con el empleador. Sí. Cuando justamente el gobierno quiere, ¿no? Que todos los vínculos sean iguales, como una relación civil. Y acá tenemos un trabajador con hiposuficiencia, se dice, con muchas menos posibilidades de negociar que el empleador. Más mensajitos, Amarena, dale. Sí, dice, tengo 40 años de servicio de aporte y 61 años. Empleado de comercio, ¿en qué me puede perjudicar? No, a ver, todos los trabajadores que actualmente están con la ley actual no la perjudicaría en nada, tal vez en un futuro sí, la Bien haces posibilidad... en utilizar el potencial, Mariela. Milei Claro. Pero Milei dijo eso, que no... Porque todavía no tenemos... Yo quiero verlo, Lo quiero ver. primero. Dale, Mariela. Sí, porque bueno, sí en la negociación salarial, porque la negociación salarial futura sí le perjudicaría a cualquier trabajador actual porque negociaría tal vez con las empresas, con el jefe mismo, como es lo que están planteando. A ver, más consultas. Sí, Adrián nos pregunta si la ley beneficia al empresario. Bueno, Hola. a ver, sí. No veo ningún artículo o ninguna predisposición de modernización laboral que beneficie a ambas partes o a la dignidad del trabajador. Dicen eso, yo quisiera ver en qué parte, porque yo no lo veo en ninguna que beneficie al trabajador. Aumenta la jornada laboral. Los sueldos van a ser tal vez a decisión del mismo